Bueno, pues es un gusto estar aquí, estimada iglesia, es un gusto conocerlos. Sí, vengo de la ciudad de Pachuca, ahí estamos trabajando, pero sobre todo creo que es un enorme privilegio que abramos la palabra de Dios juntos y que estudiemos un poco de ella, ¿no? Este día. Si no tienen inconveniente, ¿me pueden acompañar a orar? Ponemos este tiempo en las manos de Dios. Oremos, por favor. Eterno Dios, muchas gracias. Muchas gracias por este domingo. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Muchas gracias por este tiempo que tenemos, la oportunidad, la bendición de abrir tu palabra y estudiar juntos. Agradecemos todo lo que nos has dado, todo este tiempo. En especial, eterno Dios, agradecemos tu salvación, agradecemos tu favor inmerecido. Agradecemos que tenemos la palabra que nos has dado para conocerte y estudiar un poco de ti. Te pido en el nombre de Jesús que este tiempo sea bueno para nosotros, que podamos recapacitar, profundizar en todo lo que tú has escrito para nosotros a través de tu Espíritu Santo, en cada uno de estos autores humanos, que podamos entender y recapacitar las cosas que tú tienes para nosotros. Hoy estudiaremos sobre conversaciones, hoy hablaremos de qué te glorifica y queremos pedirte que nos acompañes como lo haces cada instante de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a estudiar, ¿les parece? Dios nos creó con la capacidad de comunicarnos. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Ustedes y yo tenemos conversaciones con muchas personas todo el tiempo. Tenemos todo tipo de comunicación con nuestros amigos, hablamos con nuestra familia, hablamos con la iglesia entre nosotros, hablamos con la gente con la que trabajamos. Tenemos muchos temas de conversación también. Hablamos sobre educación, entretenimiento. Otras veces hablamos de temas más difíciles, ¿no? Hablamos de fútbol. Hablamos de política, ¿no? Cosas que son un poco más problemáticas. Hablamos de problemas sociales. Y a veces lo hacemos de forma escrita, a veces lo hacemos de frente a frente, uno a uno. Y hay algo más que tenemos que analizar en este tipo de cosas, porque todo lo que nos rodea, cierto o no, te hayas dado cuenta o no, más bien, es que nuestra cosmovisión, todo lo que nos rodea, sí tiene influencia en lo que estamos conversando. La cosmovisión que tenemos determina muchas veces lo que pensamos, lo que creemos, lo que hacemos. Y eso, querida iglesia, está inmerso en nuestras conversaciones. Aquí la pregunta es, lo que vamos a hacer hoy es esto: ¿qué conversaciones debería tener un creyente? ¿Qué tipo de conversaciones deberías tener tú? ¿Qué tipo de conversaciones debería tener yo? ¿Hay alguna relación entre las conversaciones de un creyente y Cristo? Pensemos esto, hermanos. Si somos influenciados por nuestra cosmovisión, por todo lo que nos rodea, entonces nuestras conversaciones también están en la mesa de discusión hoy. ¿Es importante el tema, hermanos? Quizás no lo hayan notado, quizás no lo hayan pensado, pero debo decirles que la respuesta es sí. Sí lo es. Y es necesario saber qué cosas podemos o debemos comunicar como genuinos creyentes. Pablo revisó esta situación, hermanos, al interior de la iglesia de Colosas, cuando escribió esta carta, la carta a los Colosenses. La escribió aproximadamente en el año 62, puede variar, un poquito más, un poquito menos. Y por los temas que Pablo escribió a esta iglesia en Colosas, en el capítulo 4, versículos 2 al 6, que es nuestro pasaje de hoy, podemos notar que también esta iglesia fue impactada por esto y la respuesta fue la misma para ellos. Era importante también que revisaran eso ellos. ¿Por qué abordar entonces el tema de las conversaciones en Colosas? Déjenme platicarles un poquito de la historia. Revisemos un poco el contexto histórico.
La población de Colosas, hermanos, primordialmente, fíjense esto, primordialmente había dos grupos grandes. Uno era de gentiles, nativos de Frigia, de la zona. Estamos hablando de los que estaban ahí. Tenían un contexto religioso muy peculiar. Obviamente tenían muchos dioses, practicaban el politeísmo. Hablamos de dioses como Cibeles, Sabacio, Isis. Hablamos de una muy famosa, Artemisa o Diana, que le llamaban en la zona. La adoración de todas esas deidades, queridos hermanos, incluía muchas cosas. Incluía estados de éxtasis, sacrificios de todo tipo, incluía muchos actos de inmoralidad que normalizaba a toda la sociedad, danzas, muchas otras cosas que hacían ellos. Pero, queridos hermanos, no eran los únicos. Había un grupo de personas de nacionalidad judía, israelitas. Aproximadamente había unos 11,000 judíos viviendo en esa zona cuando Pablo escribió esta carta. Ellos habían llegado unos 200 años antes de esta fecha. Por ahí del 200 antes de Cristo, 180 antes de Cristo habían llegado. Entonces, queridos hermanos, este es un punto importante. Había personas dentro de la congregación que tenían dos influencias. Había mezcla de ambos grupos. Se enfrentaban a falsas enseñanzas que contenían elementos de ambos. Enseñanzas judías, pero también había esta serie de misticismo, de cosas ocultas que practicaba el otro grupo. Más adelante, avanzando el tiempo, este tipo de cosas fue como la base de lo que quizás habrán escuchado ya en otros sermones, la base del gnosticismo. La cosmovisión entonces de los habitantes de Colosas, hermanos, tenía todo un menú de costumbres, ¿se dan cuenta? Había muchas cosas que estaban ahí influenciando. Había religiones, convicciones místicas, ya lo comentamos, había filosofías de moda, había modas de todo tipo, había entretenimiento. Todo esto, hermanos, empujaba a los creyentes a vivir de acuerdo con esas prácticas, esas convicciones, y dejaban de lado algo muy importante, la obra de Cristo. Eso es algo muy importante. Obvio, queridos hermanos, los temas de conversación estaban influenciados por todo esto. La Escritura dice, con justa razón, queridos hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se acuerdan? Por lógica, hermanos, era una situación delicada. No sé si lo notan. Ahí está enfrente. Una situación delicada. Epafras fue el líder de la iglesia de Colosas, fue el fundador y estaba preocupado por todas estas falsas enseñanzas. Así que hizo un largo viaje, hermanos. Hizo un viaje de Colosas hasta Roma y consultó a Pablo sobre el tema. Pablo estaba en prisión domiciliaria en esa época. Como ustedes saben, esta carta de Colosenses es parte de las cartas de la prisión, que así les llamamos. Como resultado de esa consulta, querida iglesia, tú y yo y la iglesia de Colosas tenemos la carta a los colosenses. Ese es el resultado. Y con justa razón, por todo lo que hemos platicado, el tema de la carta, el tema principal de la carta que ayudó a combatir todas estas cosas que hemos dicho ya, es básica. Colosas tiene como tema principal la preeminencia de Cristo en todo. Entonces, rápidamente los capítulos 1 y 2, Pablo defendió doctrinalmente todo lo que tenía que defender sobre la preeminencia de Cristo. Básicamente, o dos temas muy grandes entre todo lo que hay ahí, la creación y la redención. Y los capítulos 3 y 4, hermanos, desarrollan consejos prácticos, lógicos de la enseñanza que acaba de dar Pablo en los primeros dos capítulos. Habló de consejos de pureza personal, compañerismo cristiano en las reuniones, las responsabilidades del creyente en su hogar, ¿se acuerdan? Habla es una carta paralela de Efesios, entonces hay temas de esposos, la esposa, los hijos. Hay un tema final o un poco antes del final me refiero, habla también sobre la importancia de las instrucciones del trabajo, lo que tenía que ocurrir dentro de las relaciones de trabajo. Todos estos consejos, querida iglesia, todos estos consejos
destacan por la importancia del creyente, que tiene para el creyente modelar la preeminencia de Cristo en la vida cotidiana. Entonces, nuestro pasaje, querida iglesia, es prácticamente el último consejo que daba Pablo a los colosenses. Es el último consejo. El Espíritu Santo, querida iglesia, no dejó pasar este tema. Es importante. Por eso está ahí en la carta. Aprenderemos, hermanos, entonces que nuestras conversaciones, tanto como nuestro testimonio, las dos cosas, querida iglesia, deben honrar a Cristo. Nos vamos a medir entonces en los siguientes minutos con algunas preguntas claves. ¿En qué temas invertimos cuando hablamos? ¿Cómo impactan mis conversaciones a mi familia y mis conocidos? Y te pregunto algo importante, querida iglesia. La palabra de Dios, ¿qué nos dice sobre esto? ¿Qué hay en la palabra de Dios sobre esto? En resumen, en el pasaje que de hoy vamos a estudiar o vamos a ver a Pablo exhortando a los creyentes de Colosas a honrar la preeminencia de Cristo a través de sus conversaciones. Ellos, como personas regeneradas, querida iglesia, debían ser conscientes de la responsabilidad de tener un buen testimonio, tanto al conversar como al tener un estilo de vida congruente con esas palabras. Entonces, por favor, tomen nota de esto, es importante. Hoy veremos 3 instrucciones que nos retan a tener conversaciones que honran a Cristo. 3 instrucciones que nos van a retar a tener conversaciones que honran a Cristo. En el versículo 2, vamos a revisar capítulo 4, iniciar en el versículo 2, vamos a ver la importancia de conversar con Dios. Versículo 2, conversando con Dios. Versículos 3 y 4 vamos a ver conversando con otros el Evangelio. Y el último punto va a ser conversando con el testimonio, versículos 5 y 6. Si ya tienen la cita, por favor acompáñenme a leerlo. Dice el texto, versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, pues avancemos, querida iglesia. Punto número 1, conversando con Dios. Ahí está el versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este primer versículo nos muestra de inmediato, querida iglesia, la importancia de las conversaciones. Aquí algo importante que debemos ver es que el creyente debe desarrollar esto, la oración, conversar con Dios. Este es un punto importante que debemos notar. Los colosenses, hermanos, en medio de la situación tan peculiar que acabamos de describir con los falsos maestros, que enseñaban un falso evangelio, con toda esta cosmovisión que acabamos de mencionar, fueron retados por Pablo, a través de la pluma de Pablo, por el Espíritu Santo, en conversar con Dios continuamente. Continuamente. La iglesia, hermanos, o para la iglesia, la oración es un privilegio derivado de la redención. Es la forma en que podemos tener comunión con Dios, platicando con Él. También es la oportunidad para que Dios despliegue su gloria a pesar de nuestra naturaleza de pecado. Conversar con Dios, querida iglesia, debe llevarnos a contemplar su naturaleza, a permanecer centrados en admirarlo a Él por lo que Él es. Es por eso que Pablo escribía este mandato en el versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y quiero que note su atención, querida iglesia, en la primera palabra, perseverad, porque tenemos que mirarla de cerca.
La palabra perseverar, hermano, como puedes notar, es un verbo. Sí, es un verbo presente. La característica principal de esta pequeña palabra es que es un verbo activo. Eso indica, querida iglesia, que perseverar era una instrucción que debía ejecutarse con prontitud. O sea, es un mandamiento, no era una elección. Pablo estaba diciendo, se debe orar. La orden entonces fue perseverar, que se puede entender también de otra forma, como persistir en algo. ¿Me explico? Estar ahí, estar dedicado a esto. Incluso, hermanos, si pudiéramos empujar un poquito el concepto, podría reflejar la idea de obstinarse en una cosa. Tiene la idea entonces, por estas descripciones, de demostrar fuerza al ejecutarlo. No solo de demostrar fuerza, sino hacerlo de forma consistente. Hablo entonces de no solo una vez y no solo unos días, no solo fines de semana, no solo cuando venimos a la congregación. Pablo estaba hablando de esta manera a la iglesia de Colosas. Perseverar en el pensamiento de Pablo, hermanos, entonces tenía la idea de prevalecer en la oración a pesar de las dificultades que impedían tener una vida que la practicara. Hablo de un esfuerzo, hermanos, que reflejan estas palabras de Pablo, un esfuerzo similar al que Pablo mismo describe de Epafras, el líder, el fundador, en el capítulo 4, verso 12, si pueden ir ahí con sus Biblias. Capítulo 4, verso 12 dice esto: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os saluda. Nota esto, hermano. Siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. ¿Notas eso? Siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Perseverar entonces, querida iglesia, nota esta idea de esforzarse intensamente. Perseverar en la oración es esto, de esta manera. Y es que debemos recordar y reconocer, hermanos, nuestra naturaleza de pecado. El Espíritu Santo lo sabe. Por eso escribía estas notas a la iglesia de Colosas. El Espíritu Santo hace o nos señala que nuestra naturaleza de pecado nos hace ser débiles. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, el Espíritu está dispuesto, ¿se acuerdan? Pero la carne es débil. Mateo 26. Nos cuesta trabajo orar, iglesia. Esa es una realidad. Nos cuesta trabajo orar y nos cuesta trabajo alinearnos a la voluntad de Dios. Las pocas veces que lo hacemos así lo parece notar. Puedes hacerte un autoexamen sobre esto. Debemos entender, hermanos, que la idea en el griego de perseverar nos debe llevar a entender que hay un esfuerzo consistente en esto. Es un esfuerzo consistente contra la indolencia por la oración. Si buscáramos una evidencia en nuestra voluntad corrupta, es decir, de nuestro pecado, encontraríamos el ejemplo perfecto en el desinterés que tenemos tú y yo por la oración, por conversar con Dios. Perseverar en la oración entonces indica orar en todo tiempo. Pero entendamos esto, hermanos, porque orar en todo tiempo no quiere decir que estemos pidiendo a Dios algo en voz alta o en voz baja, como tú quieras, las 24 horas del día y no tengas descanso. Cuando vayas al Oxxo, no vayas, Señor, permíteme comprar la leche que quiero. No hablamos de eso, ¿me explico? Más bien se refiere al reconocimiento por parte de cada creyente de que Dios está presente en todo tiempo y tenemos el mandamiento de conversar con Él. Hay una expresión que manejan los estudiosos, una expresión latina que es esta, coram Deo.
Coram Deo significa en la presencia de Dios. Y nos ilustra las perfecciones de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Y eso está relacionado, querida iglesia, con la acción de orar en todo tiempo y perseverar en ello. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos en la presencia de Dios, delante de su rostro. Y puedes mirarlo de dos formas, porque si no estamos siendo creyentes comprometidos con la palabra de Dios, esto te puede causar problemas. Pero si tienes un fuerte compromiso con Dios, esta es una bendición enorme. Conversar con Dios todo el tiempo. Ahora el texto continúa diciendo, dice perseverar en la oración, que dice más adelante, velando en ella con acción de gracias. Entonces, no solo Pablo escribió la orden de perseverar en la oración, querida iglesia. También dijo velando en ella. Y aquí velar literalmente es estar despierto, sí, tal cual, estar despierto. Pero implica que la persona en la que recae la acción de estar velando es responsable de permanecer atento. Entonces aquí tenemos dos cosas, querida iglesia. No solo se explica una acción, la acción de estar despierto, sino implica una responsabilidad de estar despierto. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recordarán ustedes, velad y orad para que no entréis en tentación, también en Mateo 26. Esta es la idea de estar atento. Esta es la idea de estar despierto. Como un guardia, sí está ahí el guardia que puede estar despierto, pero es su responsabilidad estar ahí. Como podemos ver, iglesia, la oración entonces no es una opción, no es opcional, es un mandato. Es un mandato a superar nuestras debilidades, querida iglesia. La oración implica entonces persistencia, implica vigilancia, pero también requiere que nos sujetemos a la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Piensa esto, querida iglesia, si Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios Hijo, se caracterizó por orar y sujetarse a la voluntad de Dios Padre, ¿por qué tú y yo no lo haríamos? Buena pregunta. Antes de que Jesús fuera apresado, te acordarás seguramente, en el huerto de Getsemaní, se inclinó a orar, se puso su rostro sobre la tierra y dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero, o sin embargo, lo que quiero es que se haga tu voluntad y no la mía. Vean ese modelo de sujeción en oración, conversando con el Padre. Cuando entendemos la voluntad de Dios en su palabra, querida iglesia, sujetamos a ella nuestras necesidades, sujetamos a ella las necesidades de nuestra familia, nos mantenemos alerta, entendemos la responsabilidad de pedir por los demás, de pedir por la iglesia, de pedir por el país, de pedir por las autoridades que nos rodean. Entonces tiene coherencia, querida iglesia. Que la evidencia o el consejo del Espíritu Santo es que tus conversaciones, nuestras conversaciones, incluyan conversar con Dios. Es la mejor inversión que podemos tener o hacer de nuestras palabras. Encontramos contentamiento, encontramos seguridad ante los peligros que nos amenazan, encontramos fortaleza, muchas cosas, querida iglesia. Pero también, hermanos, debemos encontrar que somos o que seremos capaces de agradecer por todas las bendiciones recibidas por Dios. Por eso regresemos al texto, versículo 2. Perseverar en la oración, velando con ella con acciones de gracias. Por eso, querida iglesia, la oración necesita convertirse en un estilo de vida, no en una actividad ocasional. Pablo decía que es la voluntad de Dios para todo creyente el ser agradecidos. Está a lo largo de los escritos de Pablo.
La idea de ser agradecidos aparece por lo menos 4 veces en esta carta. Capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 15, verso 17, también del 3, y aquí en donde estamos leyendo, 4:2. Por lo tanto, querida iglesia, la solicitud de gratitud es un tema importante para tu conversación con Dios y mi conversación con Dios. Incluso, querida iglesia, el ser agradecido es una característica llena, de una vida llena del Espíritu Santo. Pablo lo escribió en Efesios capítulo 5, versos 18. Si pueden ir a su Biblia, por favor, Efesios 5, verso 18. Efesios 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Noten eso. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando. Yo voy a decir conversando. Entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, que dice lo siguiente, querida iglesia, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras conversaciones son caracterizadas por la llenura del Espíritu Santo cuando damos también gracias a Dios. Acompáñenme de nuevo ahí a Efesios, por favor, pero capítulo 6. También 6:18, por favor. Es el pasaje paralelo al que estamos estudiando. Y notemos que Pablo ahí también dio la misma instrucción a los efesios. La misma instrucción, vean ahí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Notas la instrucción? ¿Notas la coherencia a las diferentes congregaciones, querida iglesia? Un predicador decía esto, lo voy a citar. Escuchen. La oración son las palabras más importantes que su boca jamás pronunciará. La oración es la conversación más importante que usted jamás tendrá. La expresión más importante de la nueva vida. La oración es el vehículo para la confesión de pecado. La oración es el medio por el cual el alma agradecida derrama su alabanza espontánea ante el trono de Dios. La oración es la voz del alma llorando que invoca al sumo sacerdote compasivo en el tiempo de necesidad. La oración es la intercesión del cristiano preocupado que invoca los recursos divinos a favor del problema del otro. La oración es la conversación simple del Hijo amado con el Padre que se preocupa conforme hablan de amor. Fin de la cita. Entonces, querida iglesia, con todo esto, vuelvo a preguntar, ¿te acuerdas de conversar con Dios? ¿Tienes tiempo para tener conversaciones de política, de fútbol, de moda, de la serie que miras? ¿Pero tienes tiempo para conversar con Dios? ¿Cada cuándo lo haces? A lo mejor me dices, no, pues la comida no, es la de cajón. O antes de dormir y me leo el Salmo 23 para rematar, reforzar. Y ya cumpliste con la cuota, ¿no? Ahí está. O habrá quienes dicen, no, pues mi mamá ora por mí, mi papá ora por mí, pues ya ellos ya se ocuparon de mí, soy menor de edad y ya. Ahí está. No, querido. Creo que el texto no está hablando de esto. Lo que acabamos de leer tiene otra intención. Y creo que lo debemos recapacitar. Hasta este punto, entonces, vemos la importancia de orar. Así que tenemos que esforzarnos en orar, en ser conscientes, consistentes, ser agradecidos, como acaba de leer el texto. Pero vamos a avanzar, si les parece. Veamos la segunda instrucción para tener conversaciones que honran a Cristo. Versículo 3 y 4 es conversar el Evangelio. Creo que eso es algo que a no todos nos agrada.
La segunda instrucción de Pablo a los colosenses entonces, querida iglesia, estaba relacionada con su compromiso en conversar el evangelio de Cristo con otros. Los creyentes de Colosas, hermanos, pudieron tener conversaciones relacionadas a lo que tenían enfrente. Si ustedes leen parte o recuerdan en su lectura leer esta carta, van a encontrar que ellos podían haber estado platicando de filosofías, de huecas sutilezas, decía Pablo, tradiciones de hombres, el culto a los ángeles, algunos aspectos del ascetismo. Algunos se decían por cuestiones de esta práctica del ascetismo: no comas tal, no manejes tal, no gustes tal, no toques tal cosa, decía Pablo. Pero esa no fue la instrucción que les dio el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo. El texto dice en el verso 3, acompáñenme ahí por favor: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. En el versículo 3 entonces, Pablo pasa de la conversación personal con Dios a la conversación pública del Evangelio con los demás. Y como podemos ver, primero Pablo pide oración por él mismo, pero no por motivos egoístas, querida iglesia. No por motivos egoístas. Su petición está enfocada en conversar el Evangelio. Podemos decir que Pablo tenía o sentía la necesidad de ser apoyado por la demás iglesia en la oración para cumplir con ese fin, el fin de conversar el Evangelio. De hecho, Pablo tenía la costumbre de pedir que oraran por él. No es nuevo. Pablo comúnmente pedía por la oración. En Romanos 15:30 encontramos a Pablo diciendo: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y esta misma petición, hermanos, la encontramos en Efesios, la encontramos en las dos cartas a la iglesia de Tesalónica, la encontramos también en la carta a los Filipenses. Y con esto lo que te quiero decir, hermanos, es que es importante también el acompañamiento y el sostén de Dios que se recibe a través de la oración para que podamos compartir la palabra de Dios. Y así tal cual. ¿Para qué? Si me preguntas, ¿para qué orar por alguien más? ¿Para qué orar por el hermano que está al lado? ¿Para qué orar por los hermanos que se acompañan aquí? ¿Por qué oraban? ¿Por qué pide Pablo orar a los colosenses? La respuesta está bien fácil y está bien simple. Versículo 3 nos da la respuesta: para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Según los comentaristas, queridos hermanos, esta expresión, para que el Señor nos abra puerta, no tiene nada de complicado. Para que el Señor nos abra puerta, simple y llanamente es para que tenga la oportunidad de hacerlo. No hay más. Pero lo que sí nos deja ver, querida iglesia, es que había algo en el corazón de Pablo. Había algo que el Espíritu Santo colocaba en el corazón de Pablo en esta petición. Y les voy a decir por qué. Hagamos una suposición. Si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de Pablo, justo en el momento en que escribía esta carta, seguramente hubiéramos pedido una puerta para salir de la prisión domiciliaria. O para no sufrir tanto por estar encerrados. O para que no nos faltara comida. O para que tuviéramos los medios para pagar la prisión domiciliaria porque se tenía que pagar. Y hay muchas peticiones que podrían estar ocupando nuestro corazón si hubiéramos estado ahí. Pero ¿qué creen? Pablo no pide eso. El reto es claro, queridos hermanos. Pablo está pidiendo: oren por mí a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Notan esto? ¿Notan la importancia de la conversación del Evangelio?
Y este es el centro, hermanos. Este es el centro, querida iglesia, de este segundo punto, de este segundo postulado que estamos dando. Dar a conocer el misterio de Cristo en tus conversaciones y en mis conversaciones. Ahora, aquí notamos en la parte final de esta línea la palabra preso. Déjame decirte algo, que aquí Pablo, cuando escribió esto, estaba ilustrándose como alguien atado. Eso es lo que significa preso, alguien que está atado. Entonces la petición, como decía hace ratito, no era salir. El apóstol, con esta frase, queridos hermanos, simple y llanamente estaba dando por sentado su posición. Estoy preso, estoy atado, esa es mi condición. No intentó cambiarla. Simplemente estaba aceptando su situación legal. Estoy preso, decía Pablo, pero agrega, estoy preso por el Evangelio. Estoy preso, pero quiero que Dios me dé la oportunidad, me abra puerta para enseñar el Evangelio a otros. Y así fue, querida iglesia, porque en Hechos 28:30, capítulo 28, versos 30, sí habla sobre eso. El versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y el versículo 31 de Hechos 28 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pregunta, ¿su oración tenía sentido? Sí. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba conversando el Evangelio a aquellos que no lo conocían abiertamente y sin impedimento. Entonces, no sé si puedes notar esto, hermanos, cómo era importante para Pablo la combinación de la oración que pedía por él mismo y el impacto que tenía conversar con otros. E incluso regresando a nuestro pasaje, en el versículo 4 vamos a ver algo más, un detalle más, porque aquí nos ilustra el nivel de compromiso que tenía Pablo con estas conversaciones. Versículo 4, que dice, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces Pablo estaba preocupado por conversar, tener la oportunidad de hacerlo, de enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y se preocupaba para que su conversación tuviera cualidades correctas, para que lo haga como lo debo hacer. En uno de sus sermones, Charles Spurgeon explicaba esto, lo voy a citar, escuchen. El ganador de almas debe ser un maestro del arte de la oración. Usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va a Dios. Usted debe obtener su hacha para la batalla y sus armas para la guerra de la armonía de la comunicación sagrada con Cristo. Si usted pasa mucho tiempo a solas con Jesús, se contagiará de su espíritu, decía Spurgeon. Fin de la cita. Entonces, querida iglesia, la palabra hablada, las ideas expresadas de manera razonada y sazonada son el medio de gracia, querida iglesia. El medio de gracia que Dios dispuso para alcanzar a los perdidos. No los vamos a alcanzar por ósmosis. Deseando mucho, tenemos que hablar el Evangelio. Por esto vemos, hermanos, en nuestro pasaje que el apóstol estaba expresando apasionadamente su necesidad de que se abriera puerta para el Evangelio. Y aquí en el versículo 4 que seguimos viendo, encontramos una palabra que es manifieste. Regresen ahí, dice manifieste, para que lo manifieste. Este es un verbo que nos señala la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. O sea, noten, hermanos, en este versículo 4 esa responsabilidad. Había una idea remarcada por el mismo texto. Necesito manifestarlo como debo. Aquí encontramos en esta sección también otra palabra más que
le pone más o ilustra de mejor manera la responsabilidad de Pablo de la que estaba hablando. Y me refiero ahí, lo que ustedes ven como debo hacerlo. Esa palabra debo, querida iglesia, es una palabra en griego muy especial. Es la palabra dei, así como suena. Y esa pequeña palabrita establece una obligación. Se podría entender como es necesario. La obligación de Pablo estaba ahí escrita por la pluma del Espíritu Santo de invertir sus palabras en conversar de Cristo. Otra forma de entender esta pequeña frase o esta pequeña palabra podría ser esta: para que lo manifieste como es necesario que lo explique, o de la forma en que estoy obligado a hablarlo. Esta pequeña palabra de, queridos hermanos, esta obligación que establece es como si tú y yo habláramos de sí o sí. No sé si me explico. Como debo hablarlo bien o lo debo hacer bien, sí o sí. Entonces, queridos hermanos, esta forma de ilustrar Pablo con estas palabras nos pueden dar mucha luz de cómo debemos comprometernos en hablar el Evangelio, enseñar el Evangelio, en discipular. Era necesario que se enseñara bien, era necesario discipular con precisión. Y no estoy hablando de que vayas al seminario para que te certifiques de todo y le puedas hablar a alguien. Hablo de que lo que tú vienes y aprendes, hablo de lo que tú estudias con constancia, se haga bien. Porque para platicar el Evangelio no necesitas tener una maestría ni un doctorado en teología. Solo necesitas esa disciplina y esa intención de expresar la palabra de Dios como debe hacerlo. Y esa carga de la que mostraba Pablo. Tengo una carga impresionante de hablar sí o sí el Evangelio de Dios de la mejor forma. Acompáñame rápido a Romanos 10. Ahí en Romanos 10 hay una frase que todo mundo conoce, todos los cristianos conocen. La encontramos en muchas predicaciones, la encontramos en muchos sermones, la encontramos incluso en estampitas, la encontramos en separadores, la encontramos en muchas publicaciones de Facebook. Y es esta. Pablo ahí estaba hablando estaba dando un argumento a la iglesia de Roma sobre la salvación por fe que para judíos o gentiles. Y Pablo decía en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Ahí está. Suena bien, ¿no? Qué bendición. Pero no funciona solo. Eso no funciona solo. Debe existir alguien que hable, alguien que establezca una conversación. Este es el método de Dios, hermanos, y la conversación con otros del Evangelio es de lo que se trata aquí en la mesa. Versículo 14. Vean el versículo 14. Y entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Decía Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí ya vamos incluyéndonos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Notas, querida iglesia? Conversar del Evangelio es importante. Debe estar en la dieta diaria del creyente. Debemos conversar el Evangelio. ¿Cómo van a oír tus compañeros del trabajo, tus compañeras de la escuela? ¿Cómo van a escuchar de Cristo, del Evangelio, si no lo conversamos con ellos? Este es el punto. Richard Baxter decía, lo voy a citar, si ustedes tienen corazones de cristianos, dejen que anhelen la salvación de esos pobres vecinos ignorantes e impíos.
No hay más que un paso entre ellos y la muerte y el infierno. Cientos de enfermedades están esperando para apoderarse de ellos, y si mueren no regenerados, ellos están perdidos para siempre. ¿Por qué no se motivan a ayudar a otros? ¿No les importa quién está condenado mientras ustedes son salvos? Si es así, tienen suficiente causa para compadecerse de ustedes mismos, porque esa es una manera de pensar que es totalmente incoherente con la gracia. Fin de la cita. Las palabras de Baxter, querida iglesia, es una losa pesada para todos nosotros. Y son un baño de realidad porque solemos ser insensibles con los no creyentes. Pablo sí podía hablar de su preocupación porque él conversaba con todos ellos, con soldados, con visitantes. Acabamos de leer Hechos. Pero tú y yo, ¿qué hacemos, querida iglesia? ¿De qué conversamos con las personas que están a nuestro alrededor? De la moda, de la política, de la serie, de negocios, que lo podemos hacer, obviamente. Pero nosotros, querida iglesia, al igual que los colosenses, podemos recibir con gusto la instrucción de Pablo, del Espíritu Santo a través de Pablo, e invertir sabiamente nuestras conversaciones. Querida iglesia, debemos invertir en el Evangelio cuando hablemos. Vamos rápido a la tercera instrucción para tener una conversación que honra a Cristo, versículos 5 y 6, que es conversando con el testimonio. Verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y aquí hay un punto, hermanos. Un punto importante. La conversación y el buen testimonio van de la mano. La conversación y el buen testimonio van de la mano. No caminan solos. Debemos ser congruentes. Ambas cosas son importantes. El texto dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Por qué este consejo, queridos hermanos? ¿Por qué este consejo justo aquí? ¿Por qué ponerlo aquí, en esta parte de todo el discurso de Pablo? Los comentaristas, hermanos, señalan que en el primer siglo los cristianos, en este caso los cristianos de Colosas, comúnmente eran desacreditados por los no creyentes. Hablaban mal de ellos, pues. Y hacían esto como una medida de intolerancia. Tú y yo casi no vivimos ya eso, pero había mucha intolerancia por los cristianos en aquella época. Eran acusados incluso de ser ateos porque no creían ni servían a las imágenes de los romanos. Eran considerados como traidores a Roma porque no adoraban a la imagen del César. Imagínate eso. Es más, los consideraban inmorales. Algunos decían, son unos inmorales porque los cristianos hacían muchas de sus reuniones en privado para que no los fueran a perseguir o matar. Y para eso ellos decían que eran inmorales porque según ellos hacían cosas en secreto. Por eso lo estaban estudiando la palabra de Dios. Por eso la instrucción de Pablo en este versículo 5 está ahí. Porque encontramos una instrucción bien importante. Y ahí vas a encontrar la palabra andad. Andad sabiamente. Aquí la palabra andad implica la idea de mantenerse alrededor de algo, no alejarse de ahí. Esto es para nuestro contexto algo como mantén un comportamiento piadoso y no te muevas de eso. Condúcete consistentemente con sabiduría y no pares.
Entonces habla de constancia, queridos hermanos. La palabra andar del griego es peripateo, habla de constancia, habla de un estilo de vida, querida iglesia. Y adicional de que nos ilustra que habla de un estilo de vida por su significado, también es un imperativo. Entonces, lo que estamos hablando es que existe aquí en este versículo 5 una orden de andar sabiamente. Y no es una orden de una vez, de dos veces, sino de un estilo de vida. ¿Cuándo debía andar la iglesia de Colosas sabiamente? Todo el tiempo. De lunes a domingo, las 24 horas del día, 365 días al año. Entonces, como notan, había una cierta intensidad en la instrucción. Ahora, no es solamente andar. Me refiero, no solo está este mandato, viene acompañado de un adjetivo. El adjetivo está al lado, dice andar, ¿qué? Sabiamente. Esta es la expresión griega, una expresión griega que viene de la palabra sofía, que habla de claridad de pensamiento. Por sí sola, la palabra sabiduría te empuja a que entiendas las cosas con claridad. Es decir, una mente clara que piense correctamente para evaluar los problemas, para tomar decisiones correctas frente a los problemas que ves afuera. Por eso hablamos de sabiduría. Ahora recordemos, si van a Colosenses capítulo 3, por favor, un capítulo antes, Colosenses 3:16, nos da un ejemplo de andar sabiamente. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, escuchen eso, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué más dice? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros, ¿en qué? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es paralelo al versículo que leímos anteriormente de Efesios. Queridos hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia. Es una forma que nosotros podemos entender también la llenura del Espíritu Santo. No hablamos de cosas mágicas, hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que nosotros abundemos, hablemos, conversemos. Eso es enseñar y exhortar. Hablar entre nosotros, conversando entre nosotros, unos a otros, con toda sabiduría. Y entonces aquí tenemos dos situaciones, porque tenemos que mantener un comportamiento de acuerdo con la palabra. Por eso dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, para evitar las acusaciones que ya veíamos que hacían hacia los colosenses. Y también vemos esto, condúcete consistentemente con sabiduría, en este versículo 16 que acabamos de leer. Ahora regresen a nuestro pasaje, capítulo 4, verso 5, porque el texto dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. De forma literal, querida iglesia, la idea que nos da el texto aquí con la palabra redimir el tiempo con los de afuera es el de comprar o adquirir algo. Esa es la expresión redimir, implica comprar o adquirir algo. La idea de Pablo, querida iglesia, era decirle a los colosenses que aprovecharan cada oportunidad, como cuando un comprador sale al mercado a buscar algo que desea. Es más, al estilo del Black Friday. ¿Me explico? Quiero algo, ¡oh! Corremos. Esa es la idea. Adquirir algo que se busca con diligencia y aprovecha cada oportunidad. Entonces, esta idea, queridos hermanos,
de andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, refleja esta importancia que tenía para el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo, el buscar a los que no son creyentes y aprovechar cada oportunidad para hablar correctamente el Evangelio, etcétera, etcétera, como hemos estado platicando. Con esta idea, hermanos, se esperaba que los colosenses no estuvieran sentados esperando una oportunidad para ser sabios. ¿Me explico? Cuando hay una oportunidad de portarme bien con mi vecino, pues ya. Si sale al mismo tiempo que yo, pues ya, aprovecho. ¿No? ¿No? No. El texto es claro, el texto va más allá. Si te das cuenta, el Espíritu Santo a través de la escritura de Pablo nos está retando a hacer cosas, a salir de nuestro confort con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y decirle las cosas que generalmente no nos atrevemos a decir. Esto a mí me reta de una forma impresionante. No era para que estuvieran sentados, era para que redimieran cada oportunidad que tuvieran. Ya salió el vecino, córrele. Lo vi en el centro comercial, ¡ay! Otra oportunidad. Lo vi en el pasillo. Es más, hay una traducción que a veces uso, una nueva traducción viviente, para este versículo. Dice, aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Notan? O como Pablo dijo a los Efesios, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que aprovechar cada oportunidad. Ahora continuemos, regresen al versículo 6, por favor. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. La idea aquí, queridos hermanos, apunta directamente al tipo de conversación de los creyentes de Colosas. ¿Qué tiene que ver esta instrucción? Sea vuestra palabra con andar sabiamente. ¿Qué hay en estas dos? Pues es simple, queridos hermanos. Los colosenses debían dar un buen ejemplo. También podían usar cuidadosamente su lengua cuando hablaban con ellos. O sea, los colosenses debían tener conversaciones con un no creyente dando testimonio de que Cristo moraba en ellos y entonces llevar a alguien a la cruz de Cristo. Esto es totalmente con las características que para Pablo una conversación sabia debía tener. Dice el texto, siempre con gracia y sazonada con sal. ¿De qué les dice eso? No hablamos de la comida, ya seguramente todos tenemos hambre, pero no hablamos de eso. Pablo estaba diciendo en esta sección, hablando de gracia, de esta palabra gracia, que en toda ocasión, o sea, siempre, en cada oportunidad, como acabamos de ver, la conversación debía ser así, adornada, con gracia. En este contexto, la palabra gracia significa de una forma simple favor inmerecido, pero también significa bondad, significa gratitud. Entonces estamos hablando de que estas conversaciones debían ser sazonadas, siempre con gracia, sazonada con sal. Estamos hablando de la amabilidad y de la bondad del creyente en su conversación con el no creyente. Y así como podemos tener una conversación, o recapitulo, así como tú y yo podemos tener la oportunidad de estar en casa y de sazonar algo que te guste, una ensaladita, te pones lo que tú quieras, bien rica, ¿qué crees? Así como sazonas tu ensalada, puedes sazonar tu conversación. ¿Se dan cuenta? Por eso hablamos
de que nuestra conversación puede ser sazonada o puede ser condimentada, si lo quieres ver así, es una buena forma, querida iglesia, de representar o de honrar a Cristo a través de tus conversaciones. Y dirían algunos, de manera voluntaria y de manera pensada, porque cuando vas a la cocina y te preparas tu ensaladita, seguramente piensas qué le vas a poner. Ahora, déjenme decir algo más sobre esto de la sal. La sal evita la descomposición de ciertos alimentos. Se ha usado por muchos años como método de conservación. La sal evita la corrupción de tus palabras, entonces. En este ejemplo. ¿Me explico? Si sazonamos bien nuestra conversación, estamos evitando que nuestras conversaciones se hagan feas. ¿Me explico? ¿Qué implicaciones prácticas tuvo todas estas frases para la iglesia en Colosas? Pues es muy simple, querida iglesia. En el mismo texto nos ofrece el objetivo que les planteó Pablo. Dice el texto, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay un objetivo para saber cómo responder a todas las personas. La implicación más fuerte la encontramos de nuevo aquí en esta última sección, en la palabra debéis. Ahí está otra vez debéis. Hace ratito se las comenté. Es la palabra griega dei. Decíamos de una manera muy coloquial, para nosotros sería sí o sí. Es como debo hacerlo. Es como estoy obligado a hacerlo. Esto podría entenderse así, si recapitulamos un poco. Para que sepan, decía a los colosenses, para que sepan responder como se necesita responderles. Como es necesario responderles. De la manera que sí o sí debes plantearles las respuestas. Vayan a Efesios 4, por favor. Efesios 4, verso 29. Efesios 4, 29. Y Pablo le decía a la iglesia de Éfeso algo bien interesante. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Lo voy a leer otra vez. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Escucha, iglesia, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Se dan cuenta? Y dice el 30, y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, etcétera, etcétera, etcétera. Un pastor decía, permítanme citarlo, queridos hermanos, dejemos que nuestras palabras sean siempre con gracia. Hagamos un hábito de las palabras amables. Sea que estemos siendo perseguidos, en situaciones de estrés, en dificultad, estando delante de un juez injusto, aunque hayamos sido perjudicados, ya sea con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, vecinos, ya sea que esté enseñando un estudio bíblico, dirigiendo una clase o empresa, sea lo que sea, que nuestras palabras sean amables. Fin de la cita. Resumiendo, querida iglesia, Pablo buscaba que los colosenses pudieran conversar y vivir sabiamente delante de los que no conocen a Dios. Aprovechar cada oportunidad al máximo con ellos para saber cómo responderles correctamente en cada situación. Porque, queridos hermanos, de nada sirve que conversemos el Evangelio
si no somos sabios en las conversaciones normales. ¿Me explico? No puedo tener una conversación que honre a Cristo con un familiar que no conoce a Cristo cuando le hablo mal a mi esposa. Es que tú acá y acá. O al revés, ¿no? Para ser justos. Que esposas hablen mal de su esposo. Siempre llega cansado, siempre quiere hacer eso. No me ayuda. ¿Saben? Debe haber coherencia, querida iglesia. Debe haber coherencia entre las dos cosas. Tu conversación debe estar respaldada por tu respuesta, tu vida cotidiana, nuestra vida cotidiana de manera sabia. Ocupando cada oportunidad, como lo ilustramos, esa oportunidad de ir al Black Friday, sin perder la oportunidad de hacerlo sabiamente. Conversaciones que son respaldadas por nuestro testimonio. Entonces, la palabra de Dios, si te das cuenta, nos lleva a reflexionar todo esto de manera muy importante. Ustedes y yo, todos juntos, debemos mantener una vida sabia con Dios y con los de afuera, una vida coherente. Entonces, te tengo que preguntar todo esto. ¿Estamos aprovechando el tiempo? O sea, miras cada oportunidad de ver a esa persona, de ver al no creyente, a tu compañero, a todos estos que hemos hablado, para hablar sabiamente, responderle sabiamente y reflejar la gloria de Dios, honrar a Cristo a través de todas estas conversaciones. Eres amable, sazonas tu conversación, o así simplemente eres arrebatado y hablas lo que tienes que decir, al fin que así soy y qué, y si no, ¿cómo dicen? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Tenemos que reflexionar, iglesia. ¿Eres creyente? ¿Tienes una comunión con Cristo? Tus conversaciones deben ser el reflejo de eso. Era importante. A los colosenses los perseguían. Decía hace un momento, los enjuiciaban, los criticaban. Esos locos, el nuevo grupo que surgió ya hacen tal y cosa. Qué fastidio. Tenían que respaldar sus conversaciones, su estilo de vida en esto. ¿Eres creyente, iglesia? ¿Soy creyente? Debemos respaldarlo. Oremos. Señor Dios, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y repasar estas líneas y recordar tus instrucciones. Muchas gracias, Señor, porque este es un reto bien importante para nosotros los que creemos en ti. Nuestras conversaciones no siempre respaldan lo que creemos. Nuestras conversaciones no siempre son el reflejo de nuestras convicciones. No siempre hablamos bien. No siempre conversamos lo que debiéramos conversar. No aprovechamos el tiempo, no aprovechamos la oportunidad. No vemos, Señor, las oportunidades que tenemos con la misma pasión que lo veía Pablo. Pero esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú examines nuestro corazón y nos permitas arrepentirnos, nos permitas mirarnos al espejo de tu santidad, al espejo de tu palabra y podamos entender y analizar nuestra naturaleza de pecado. Permítenos mirarnos de esta manera, que podamos entender que lo único que merecemos delante de tu santidad es la muerte. Pero en tu gracia, Señor, hemos recibido tu salvación. Hemos recibido, Señor, hemos sido redimidos por tu amor, tu misericordia, y nos has acercado hacia ti.
Entonces permítenos ver esto en nosotros y permítenos ser congruentes con lo que decimos creer. Permítenos tener el deseo, la responsabilidad, el anhelo de orar contigo, de conversar contigo, de ponernos delante de ti, de no limitar nuestras oraciones a los pocos momentos en que le dedicamos. Permítenos orar todo tiempo, Señor, de conversar contigo cuando manejamos, cuando trabajamos, cuando hacemos la comida, en el momento en que estamos ahí. Señor, permítenos conversar contigo y tener conciencia de que estás ahí todo el tiempo. Estás mirándonos y que nosotros todo el tiempo estamos delante de tus ojos. Es una bendición, Señor, saber que podemos conversar contigo, pero permítenos tener esa responsabilidad y conciencia de acercarnos a ti en oración, de conversar no solo contigo, sino conversar tu evangelio a los que no lo conocen y de ejemplificarlo con nuestros hechos, respondiendo sabiamente a todos aquellos que nos piden respuesta. Permítenos, Señor, tener conversaciones que te glorifiquen todos los días de nuestra vida, hasta que tú nos permitas llegar a casa. En el nombre de Jesús. Amén.